10 jóvenes, una cueva y un secreto que cambió sus vidas para siempre. Esta es la historia que México ha tratado de olvidar durante 15 años, pero que hoy, gracias a un diario encontrado en las cenizas de una casa abandonada, finalmente puede contarse. Soy tu anfitrión en Ecos del Silencio, y te aseguro que lo que escucharás hoy te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre los límites de la realidad humana. Era marzo del 2009, cuando 10 estudiantes universitarios de Puebla decidieron embarcarse en lo que creían sería una aventura de fin de semana. Habían escuchado rumores sobre una cueva inexplorada en las montañas de la Sierra Norte, un lugar que los lugareños llamaban la Boca del Diablo. Ninguno imaginaba que esa decisión los marcaría para toda la eternidad. Los 10 eran compañeros de la Universidad Autónoma de Puebla, estudiantes de arqueología y antropología que compartían una pasión: descubrir los misterios ocultos de México. Habían pasado meses planificando expediciones a sitios arqueológicos, pero esta vez era diferente. Esta vez seguían el mapa de un anciano que afirmaba haber visto luces que no eran de este mundo, emergiendo de las profundidades de la tierra. Entre ellos estaba Carmen Vázquez, de 22 años, la líder natural del grupo. Era una mujer decidida, con ojos brillantes y una sonrisa que podía convencer a cualquiera de seguirla hasta el fin del mundo. Su novio, Ricardo Morales, era más cauteloso, pero la amaba tanto que habría descendido al mismísimo infierno si ella se lo pidiera. También estaban los hermanos Santana, Miguel y Fernando, conocidos por su valentía temeraria y su habilidad para encontrar problemas donde otros veían solo diversión. El resto del grupo lo conformaban Alejandra Cruz, una joven introvertida pero brillante que siempre llevaba una cámara colgando del cuello; Jorge Ramírez, el bromista que aliviaba las tensiones con su humor irreverente; Ana Patricia Herrera, estudiosa y meticulosa, quien nunca salía sin su libreta de notas; David Castillo, el atlético del grupo que cargaba con las mochilas más pesadas sin quejarse; Isabela Ramos, una chica espiritual que creía en energías y presencias sobrenaturales; y, finalmente, Gabriel Torres, el escéptico que siempre buscaba explicaciones racionales para todo. Todos tenían algo en común: sed de aventura y la firme convicción de que México escondía secretos que la academia tradicional se negaba a explorar. Habían leído sobre las leyendas de la zona, historias que hablaban de una civilización perdida que había dejado rastros en las cavernas de la sierra. Los más ancianos del pueblo susurraban sobre rituales ancestrales y conocimientos ocultos, pero también advertían sobre peligros que acechaban en la oscuridad. La cueva de la que hablaban se encontraba a 3 horas de caminata desde el pueblo más cercano, San Miguel Tenancingo, una comunidad de apenas 500 habitantes que vivía prácticamente aislada del mundo moderno. Los lugareños la conocían desde tiempos inmemoriales, pero nadie se atrevía a adentrarse en sus profundidades. Decían que quienes entraban jamás salían igual, que la cueva te marcaba el alma. El anciano que les había dado el mapa se llamaba Aurelio Mendoza. Tenía 83 años y afirmaba haber sido el último en aventurarse allí 40 años atrás. Según su relato, había visto grabados en las paredes que no correspondían a ninguna cultura conocida, y había escuchado sonidos que no podían provenir de la naturaleza. Pero lo que más le había impactado eran las luces, destellos azulados que parecían tener vida propia y que lo habían seguido hasta la entrada de la cueva. Los 10 jóvenes escucharon el relato con una mezcla de fascinación y escepticismo. Gabriel, fiel a su naturaleza, sugirió que probablemente se trataba de gases fosforescentes o algún fenómeno geológico explicable. Pero Isabela insistía en que había algo más, algo que trascendía la ciencia convencional.
Carmen, siempre práctica, decidió que la única forma de resolver el misterio era investigar por sí mismos. Durante semanas prepararon la expedición con meticulosidad militar. Consiguieron el equipo necesario: linternas de alta potencia, cuerdas de escalada, brújulas, equipo de primeros auxilios y provisiones para 3 días. Ana Patricia había elaborado un mapa detallado basado en los testimonios del anciano y en fotografías satelitales de la zona. David se encargó del aspecto físico, asegurándose de que todos estuvieran en condiciones de afrontar una caminata exigente y posibles escaladas. La noche antes de partir, se reunieron en el apartamento de Carmen para revisar por última vez los detalles. La emoción era palpable, pero también había una tensión extraña en el aire. Isabela había tenido pesadillas durante toda la semana, sueños en los que se veía caminando por túneles interminables, mientras voces susurraban su nombre. Jorge, por su parte, había comenzado a hacer menos bromas, como si presentiera que esta aventura sería diferente a todas las anteriores. Ricardo fue quien expresó en voz alta lo que todos estaban pensando. ¿Y si realmente hay algo ahí abajo? ¿Y si los viejos tienen razón y no deberíamos ir? Carmen lo tranquilizó con su característica seguridad, recordándoles que eran estudiantes de arqueología, que su trabajo era precisamente explorar lo desconocido. «Somos científicos», dijo, «no supersticiosos». Pero esa noche ninguno de los 10 durmió bien. Todos tuvieron la extraña sensación de que algo había cambiado, como si el simple hecho de decidir ir a la cueva hubiera alterado el curso de sus destinos. Sin saberlo, esa sería la última noche en que serían verdaderamente ellos mismos. Si esta historia te está atrapando tanto como a mí cuando la descubrí, dale me gusta a este video y suscríbete al canal, porque lo que está por venir desafiará todo lo que creías posible. Y si llegamos a descubrir más secretos sobre esta cueva maldita, serás el primero en enterarte aquí, en Ecos del Silencio. Al amanecer del 14 de marzo de 2009, los 10 amigos se encontraron en la terminal de autobuses de Puebla. Llevaban mochilas cargadas de esperanzas y equipos, pero también de una ansiedad que ninguno quería admitir. El viaje hasta San Miguel Tenancingo duraría 4 horas, tiempo suficiente para que sus nervios se tensaran como cuerdas de guitarra a punto de romperse. San Miguel Tenancingo se alzaba como un pueblo detenido en el tiempo, enclavado entre montañas que parecían protegerlo del mundo moderno. Sus calles empedradas resonaban con el eco de pasos que habían caminado durante siglos los mismos senderos. Las casas de adobe, pintadas en colores deslavados por el sol y la lluvia, contaban historias silenciosas de generaciones que habían vivido y muerto guardando secretos. El aire tenía un olor particular, una mezcla de copal quemado, tierra húmeda y algo más que no lograban identificar, algo ancestral que parecía emanar de las mismas rocas. Las montañas que rodeaban el pueblo se alzaban majestuosas, cubiertas de una vegetación espesa que ocultaba secretos milenarios. Entre esas montañas, a 3 kilómetros hacia el norte, se encontraba su destino, la cueva que había obsesionado sus pensamientos durante semanas. Los habitantes de San Miguel Tenancingo eran gente de pocas palabras y miradas profundas. Cuando los 10 jóvenes llegaron preguntando por la cueva, las conversaciones se detuvieron abruptamente. Los ancianos negaron con la cabeza, las mujeres se persignaron y los niños fueron llevados apresuradamente al interior de sus casas. Solo don Aurelio Mendoza, el anciano que les había proporcionado el mapa, salió a recibirlos. «Llegaron», dijo con una voz que parecía arrastrarse desde el fondo de los años. Sabía que vendrían, aunque esperaba que no lo hicieran. Sus ojos, nublados por las cataratas pero sorprendentemente agudos, examinaron uno por uno a los jóvenes.
Se detuvo especialmente en Isabela, quien sintió un escalofrío cuando la mirada del anciano se cruzó con la suya. «Tú la sientes, ¿verdad, niña? La sientes llamarte». Isabela asintió sin poder evitarlo. Desde que habían bajado del autobús, había experimentado una sensación extraña, como si algo la estuviera atrayendo hacia las montañas. Era una fuerza invisible pero persistente, similar a la que siente un metal hacia un imán poderoso. Los demás la miraron con preocupación. Isabela había estado callada durante todo el viaje, lo cual era muy inusual en ella. Don Aurelio los invitó a su casa, una construcción modesta pero acogedora, donde las paredes estaban cubiertas de fotografías amarillentas y objetos que parecían tener siglos de antigüedad. Mientras su esposa, doña Esperanza, les servía café de olla y tortillas recién hechas, el anciano volvió a contarles su historia, esta vez con detalles que había omitido en su primer encuentro. «Era 1969», comenzó. «Y yo tenía la misma edad que ustedes ahora. También era terco. También creía que los viejos eran supersticiosos. Mi abuelo me había advertido sobre esa cueva desde que era niño, pero yo pensaba que eran cuentos para asustar a los muchachos». Su voz se quebró ligeramente al recordar. «Entré con 2 amigos. Salimos diferentes. Uno de ellos, Tomás, nunca volvió a hablar. El otro, Esteban, se fue del pueblo una semana después y nunca supimos de él. Yo he vivido con pesadillas durante 50 años». Los jóvenes intercambiaron miradas. Gabriel, el escéptico, estaba a punto de hacer una pregunta cuando don Aurelio continuó. «Vieron los grabados, ¿verdad? Los símbolos que no parecen de este mundo. Sintieron las voces, escucharon los susurros que vienen de las profundidades y vieron las luces, esas luces azules que te siguen, que te llaman, que te prometen respuestas a preguntas que nunca debiste hacer». Ana Patricia tomó notas frenéticamente mientras el anciano hablaba. Como antropóloga en formación, estaba fascinada por la riqueza de los detalles y la consistencia del relato. Pero también había algo en la forma en que don Aurelio contaba la historia que la perturbaba. No sonaba como alguien inventando un cuento, sonaba como alguien reviviendo un trauma real. «¿Qué hay realmente ahí abajo?», preguntó Carmen con su característico valor. Don Aurelio la miró durante un largo momento antes de responder. «No lo sé», admitió, «y esa es la verdad más aterradora de todas. Después de 50 años sigo sin saberlo. Pero sí sé que no deberían ir. Sé que esa cueva ha estado esperando el momento correcto, las personas correctas». Sus ojos se posaron nuevamente en Isabela. «Y creo que ustedes son las personas que ha estado esperando». Esa noche durmieron en la pequeña posada del pueblo, un lugar que constaba de apenas 6 habitaciones con camas de hierro forjado y colchas tejidas a mano. Pero el sueño fue esquivo para todos. Los hermanos Santana pasaron la noche susurrando entre ellos, recordando leyendas que habían escuchado en su infancia sobre cuevas sagradas y espíritus guardianes. Jorge, por primera vez en su vida, se quedó sin chistes que contar. David hizo ejercicios de respiración para calmar su ansiedad creciente. Alejandra revisó obsesivamente su cámara, ajustando configuraciones y cambiando baterías, como si el equipo técnico pudiera protegerla de lo desconocido. Ana Patricia releyó sus notas una y otra vez, buscando patrones o pistas que les dieran una ventaja. Ricardo se quedó despierto toda la noche, mirando a Carmen dormir intranquila, preguntándose si debía insistir en que cancelaran la expedición. Pero fue Isabela quien tuvo la experiencia más perturbadora. Alrededor de las 3 de la madrugada, se despertó con la sensación de que alguien la había llamado por su nombre. Se asomó por la ventana y vio una luz azul parpadeando en la distancia, en dirección a las montañas.
La luz parecía pulsar con un ritmo hipnótico, casi como un latido. Por un momento, sintió el impulso irresistible de salir de la posada y caminar hacia ella. Pero logró resistirse, aferrándose a la cama hasta que la luz finalmente desapareció. A la mañana siguiente, durante el desayuno, Isabela mencionó lo que había visto. Don Aurelio, quien había venido a despedirse de ellos, palideció visiblemente. «Ya comenzó», murmuró. «La cueva sabe que están aquí. Los está llamando». Se acercó a Isabela y le tomó las manos con gentileza. «Niña, si decides no ir, nadie te va a juzgar. Todavía hay tiempo». Pero Isabela, a pesar del miedo que sentía creciendo en su pecho, negó con la cabeza. «Necesito saber qué es», dijo con voz temblorosa pero decidida. «Llevo toda mi vida sintiendo que hay algo más allá de lo que podemos ver. Esta es mi oportunidad de descubrirlo». Los preparativos finales se hicieron en silencio. Revisaron una vez más su equipo. 10 linternas de alta potencia, baterías extra, cuerdas de escalada de 30 metros, cascos de seguridad, equipo de primeros auxilios, walkie-talkies para mantener comunicación y provisiones para 3 días. Ana Patricia había trazado la ruta en un mapa topográfico, marcando puntos de referencia y posibles rutas de escape. Cuando finalmente se pusieron en marcha, todo el pueblo había salido a verlos partir. No hubo despedidas alegres ni buenos deseos, solo miradas preocupadas y murmuraciones en náhuatl que ninguno de los jóvenes entendía. Doña Esperanza les había preparado una bolsa con tortillas y quelites, y al entregarla, susurró una oración que sonaba más como una súplica que como una bendición. El sendero hacia la cueva comenzaba detrás de la iglesia del pueblo, un edificio colonial de piedra volcánica que había sido construido sobre las ruinas de un templo prehispánico. Los escalones de entrada estaban gastados por 5 siglos de pasos de fieles, pero también había algo más antiguo en esas piedras, algo que precedía a la conquista española y que parecía vibrar con una energía contenida. La caminata hacia la cueva comenzó bajo un cielo despejado que prometía un día perfecto para la exploración. El sendero serpenteaba a través de bosques de pinos y encinos centenarios, cuyas copas filtraban la luz del sol, creando un juego de luces y sombras que bailaba sobre el suelo cubierto de hojas secas. El aire era fresco y limpio, con el aroma penetrante de la resina y el sonido lejano de un arroyo que bajaba de las montañas. Durante la primera hora, el grupo mantuvo su energía habitual. Jorge contaba anécdotas de expediciones anteriores. Los hermanos Santana competían por ver quién podía identificar más especies de árboles. Y Carmen lideraba la marcha con paso firme y decidido. Alejandra documentaba todo con su cámara, capturando tanto los momentos de camaradería como la belleza del paisaje montañoso. Pero a medida que se adentraban en las profundidades del bosque, algo comenzó a cambiar. Los sonidos normales de la naturaleza se fueron desvaneciendo gradualmente. Ya no se escuchaban pájaros cantando, ni el zumbido de insectos, ni el murmullo del arroyo. Incluso sus propias voces parecían ser absorbidas por la vegetación, como si el bosque mismo estuviera tragándose todos los sonidos. Isabela fue la primera en notarlo. ¿No les parece extraño que esté tan silencioso?, preguntó, deteniéndose en el sendero y mirando a su alrededor con creciente inquietud. Los demás se detuvieron también, y por primera vez se dieron cuenta de que tenía razón. El silencio era tan absoluto que podían escuchar los latidos de sus propios corazones. «Probablemente estamos en un área protegida donde no hay mucha vida silvestre», sugirió Gabriel, aunque su voz sonó menos convencida que de costumbre. David consultó su GPS y confirmó que seguían en la ruta correcta, pero algo en su expresión
indicaba que él también sentía la extraña atmósfera del lugar. Ana Patricia comenzó a tomar notas sobre los cambios en el ambiente, documentando la hora exacta en que notaron el silencio y las coordenadas de su ubicación. Como futura antropóloga, había aprendido a observar y registrar todo, especialmente los detalles que otros podrían pasar por alto, pero mientras escribía, notó que su pluma comenzó a fallar, dejando trazos irregulares e interrumpidos. Cambió de bolígrafo, pero el segundo también comenzó a funcionar mal. Ricardo caminaba junto a Carmen, pero mantenía la vista en Isabela, quien había comenzado a actuar de manera extraña. La joven caminaba como en trance, con los ojos fijos en un punto adelante que solo ella parecía poder ver. Cuando Ricardo le preguntó si se sentía bien, Isabela tardó varios segundos en responder, como si tuviera que regresar de algún lugar lejano. «Escucho algo», dijo finalmente, con voz distante. «Es como una canción, pero no con palabras. Es más vieja que las palabras». Los demás se concentraron, tratando de escuchar lo que Isabela percibía, pero para ellos el silencio seguía siendo absoluto. Alejandra revisó su cámara y descubrió algo perturbador. Las fotografías que había tomado durante la última media hora mostraban anomalías extrañas, manchas de luz que no tenían explicación, sombras que aparecían en lugares donde no debería haberlas, y en algunas imágenes, siluetas borrosas que no correspondían a ninguno de los miembros del grupo. Mostró las fotografías a los demás, pero decidieron continuar, atribuyendo las anomalías a problemas técnicos con la cámara. Después de 2 horas y media de caminata, llegaron a un claro en el bosque donde, según el mapa de don Aurelio, debían encontrar las señales que indicaban la proximidad de la cueva. Y ahí estaban, 3 piedras dispuestas en triángulo, cada una tallada con símbolos que ninguno de ellos pudo reconocer. Los símbolos parecían prehispánicos, pero no correspondían ni al náhuatl, ni al zapoteco, ni a ninguna otra cultura que conocieran. Miguel Santana, que había estudiado arte prehispánico, examinó las tallas con detenimiento. «Esto es muy extraño», comentó. «Los símbolos tienen características de diferentes culturas, como si hubieran sido creados por alguien que conocía múltiples sistemas de escritura, pero los estaba mezclando de una forma completamente nueva». Ana Patricia copió meticulosamente los símbolos en su libreta, pero cuando trató de reproducir el último, su mano comenzó a temblar involuntariamente. La línea que debía ser recta salió quebrada y extraña, como si algo hubiera interferido con el movimiento de su mano. Lo intentó varias veces más, pero cada vez el resultado era más distorsionado. Desde el claro, el sendero se volvía más empinado y rocoso. Los árboles crecían más juntos y sus ramas entrelazadas formaban un túnel verde que bloqueaba casi completamente la luz del sol. La temperatura había bajado considerablemente y todos tuvieron que ponerse sus chaquetas, a pesar de que al inicio del día hacía calor. Fernando Santana consultó su brújula y frunció el ceño. «Esto no puede ser correcto», murmuró. La aguja estaba girando lentamente, sin señalar ningún punto fijo. David verificó con su GPS, pero la pantalla mostraba solo estática. Sus teléfonos celulares habían perdido la señal kilómetros atrás, pero ahora ni siquiera podían encenderse correctamente. Los aparatos electrónicos fallan a veces en zonas con mucha actividad geológica, explicó Gabriel, tratando de mantener una explicación racional. Debe haber depósitos minerales en la zona que interfieren con los campos magnéticos. Pero incluso mientras hablaba, su voz carecía de la convicción habitual. Jorge había dejado de hacer bromas por completo. Caminaba en silencio, mirando constantemente por encima del hombro, como si sintiera que algo los estaba siguiendo.
Cuando Carmen le preguntó qué le pasaba, él negó con la cabeza y murmuró que no era nada, pero todos notaron que su rostro había adquirido una palidez extraña. La última media hora antes de llegar a la cueva fue la más tensa de todas. El sendero se había convertido prácticamente en una escalada y tenían que ayudarse mutuamente para superar las rocas más grandes. Pero lo que más los perturbaba era la sensación creciente de estar siendo observados. No había nada visible, pero todos sentían ojos invisibles siguiendo cada uno de sus movimientos. Isabela había entrado en un estado casi catatónico. Caminaba mecánicamente, respondía a las preguntas con monosílabos y mantenía la mirada fija hacia adelante como si estuviera siguiendo algo que solo ella podía ver. Ricardo propuso que regresaran, pero Isabela se negó rotundamente, con una vehemencia que sorprendió a todos. «Estamos muy cerca», dijo. «Puedo sentirla. Nos está esperando». Finalmente, después de 3 horas de caminata, llegaron a su destino. La entrada de la cueva se abría ante ellos como una boca gigantesca en la ladera de la montaña. Era mucho más grande de lo que habían imaginado. La abertura tenía al menos 15 metros de ancho y 8 de alto, y se perdía en la oscuridad total. Las rocas alrededor de la entrada tenían una coloración extraña, casi azulada, que parecía brillar con luz propia. Pero lo más perturbador eran los grabados. Cubrían toda la superficie rocosa alrededor de la entrada. Símbolos, figuras y patrones que parecían moverse cuando no los mirabas directamente. Ana Patricia comenzó a copiarlos, pero después de unos minutos tuvo que parar porque le dolía la cabeza solo de mirarlos. «Aquí es donde don Aurelio vio las luces», susurró Carmen, acercándose cautelosamente a la entrada. El eco de su voz se perdió en las profundidades de la cueva, devolviendo un sonido distorsionado que no parecía completamente suyo. Se detuvieron en la entrada, con las mochilas a sus pies y las linternas en las manos, sabiendo que una vez que cruzaran ese umbral, no habría vuelta atrás. El aire que salía de la cueva era frío y húmedo, con un olor metálico que les recordaba a monedas viejas o sangre seca. Era la 1:30 de la tarde del 14 de marzo de 2009 cuando los 10 jóvenes encendieron sus linternas y dieron el primer paso hacia la oscuridad. Los primeros metros dentro de la cueva fueron engañosamente normales. Sus linternas iluminaron paredes de roca lisa, formaciones calcáreas típicas y un suelo irregular pero transitable. El aire era frío y húmedo, y sus respiraciones creaban pequeñas nubes de vapor que se disipaban rápidamente en la oscuridad. El único sonido era el eco de sus pasos y el goteo ocasional de agua que se filtraba desde el techo. Carmen lideraba el grupo, con Ricardo inmediatamente detrás de ella. Los hermanos Santana flanqueaban la formación, con Miguel a la izquierda y Fernando a la derecha, mientras que David cerraba la retaguardia. Ana Patricia documentaba todo meticulosamente, tomando medidas y dibujando un mapa rudimentario de los túneles. Alejandra capturaba imágenes constantemente, aunque sus fotografías comenzaron a mostrar las mismas anomalías que había notado en el exterior. Después de caminar aproximadamente 100 metros, llegaron a una bifurcación. El túnel se dividía en 3 direcciones diferentes, cada una desapareciendo en la oscuridad. No había señales que indicaran cuál camino tomar, y el mapa de don Aurelio no mostraba este detalle. Decidieron explorar brevemente cada túnel antes de elegir una dirección definitiva. El túnel de la izquierda descendía abruptamente y tenía un olor particular, como a ozono después de una tormenta eléctrica. El del centro permanecía nivelado y parecía el más seguro. El de la derecha subía ligeramente y de él provenía una corriente de aire extrañamente cálido. Fue Isabela quien tomó la decisión final. Sin consultar con los demás, comenzó a caminar hacia el túnel de la derecha como si algo la estuviera guiando.
«Isabela, espera», gritó Carmen, pero la joven ya había desaparecido en la oscuridad. El grupo se vio obligado a seguirla, preocupados por su comportamiento cada vez más errático. Cuando la alcanzaron, Isabela estaba parada frente a una pared cubierta de grabados que hacían que los de la entrada parecieran simples garabatos. Los símbolos cubrían toda la superficie rocosa desde el suelo hasta donde alcanzaban sus linternas. No eran solo tallados, algunos parecían haber sido grabados con algún tipo de ácido, otros brillaban con una fosforescencia tenue y algunos más parecían moverse y cambiar de forma cuando no los miraban directamente. Ana Patricia intentó copiar algunos, pero después de unos minutos tuvo que dejar de hacerlo porque le sangraba la nariz. «Esto no debería existir», murmuró Miguel Santana, acercando su linterna a uno de los grabados más complejos. «Estos símbolos es como si fueran de diferentes épocas, de diferentes culturas, pero todos grabados al mismo tiempo. Miren esto, aquí hay jeroglíficos que parecen egipcios pero modificados. Aquí hay algo que se ve maya, pero con elementos que no reconozco. Y esto de aquí...» Su voz se quebró. «Esto parece escritura cuneiforme, pero los sumerios nunca estuvieron en América». Gabriel, tratando de mantener su escepticismo, sugirió que los grabados podrían haber sido hechos por diferentes personas a lo largo de los siglos, pero incluso mientras hablaba, sabía que su explicación no tenía sentido. Los grabados estaban claramente superpuestos en algunas áreas, y algunos utilizaban técnicas que eran imposibles de lograr con herramientas primitivas. Alejandra tomó docenas de fotografías de los grabados, pero cuando revisó las imágenes en la pantalla de su cámara, todas mostraban solo paredes lisas de roca. Los grabados, que eran claramente visibles a simple vista, no aparecían en absoluto en las fotografías. Cambió la configuración de su cámara, ajustó la exposición, incluso cambió de batería, pero el resultado fue siempre el mismo. Fue entonces cuando escucharon el primer susurro. Era tan tenue que al principio pensaron que había sido el viento, pero no había viento en las profundidades de la cueva. Jorge fue el primero en admitir que había escuchado algo. Sonó como alguien hablando muy bajo, pero no pude entender las palabras. Los demás se concentraron en escuchar, y gradualmente todos comenzaron a percibir voces susurrantes que parecían provenir de las paredes mismas. Las voces no hablaban en español, ni en náhuatl, ni en ningún idioma que pudieran reconocer, pero de alguna manera extraña, todos sentían que casi podían entender lo que decían. Era como tener una palabra en la punta de la lengua, una sensación frustrante de comprensión incompleta que los llenaba de ansiedad. Isabela había comenzado a responder a los susurros. Movía la cabeza como si estuviera siguiendo una conversación y ocasionalmente murmuraba palabras en lo que sonaba como el mismo idioma extraño que escuchaban en las paredes. Cuando Ricardo trató de hablar con ella, Isabela lo miró como si no lo reconociera. David consultó su reloj y se dio cuenta de que llevaban más de 4 horas dentro de la cueva, aunque a él le había parecido apenas 1 hora. Pero lo más perturbador era que su reloj se había detenido exactamente a las 3:33. Verificó con los demás, y todos sus relojes marcaban la misma hora imposible. Fue entonces cuando vieron la primera luz. Era exactamente como había descrito don Aurelio, un resplandor azul que parpadeaba en la distancia, más adelante en el túnel. No era la luz blanca y constante de una linterna, ni el amarillo de una lámpara. Era un azul profundo e hipnótico que parecía pulsar con vida propia. «Ahí está», susurró Isabela con voz extasiada. «Ahí está lo que nos ha estado esperando». Comenzó a caminar hacia la luz, y esta vez no había forma de detenerla. El grupo la siguió, unidos por una mezcla de terror y fascinación irresistible.
A medida que se acercaban, la luz se intensificó hasta convertirse en un resplandor que llenaba completamente el túnel. Pero no era cegador, era una luz que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Y dentro de esa luz comenzaron a ver formas, siluetas que se movían con propósito, figuras que parecían humanas, pero que algo en su manera de moverse indicaba que no lo eran. Ana Patricia fue la última en escribir algo en su libreta antes de que su mente se llenara completamente de esa presencia extraña. Sus últimas palabras, garabateadas con letra temblorosa, fueron: «No son de aquí, nunca fueron de aquí, y ahora nosotros tampoco lo seremos». 15 años después, en abril de 2024, los bomberos de Puebla fueron llamados para extinguir un incendio en una casa abandonada en las afueras de la ciudad. Entre los escombros carbonizados, encontraron una caja metálica que había resistido las llamas. Dentro estaba el diario de Ana Patricia Herrera, con páginas que documentaban no solo los eventos de aquel día fatídico en la cueva, sino también lo que había pasado después. Porque los 10 jóvenes sí regresaron de la cueva. Volvieron a San Miguel Tenancingo 3 días después, tal como habían planeado. Pero don Aurelio supo inmediatamente que algo había cambiado. Sus ojos, todos sus ojos, tenían ahora una profundidad extraña, como si hubieran visto cosas que no estaban destinadas para la comprensión humana. No hablaron de lo que había pasado en la cueva. De hecho, apenas hablaron en absoluto durante el viaje de regreso a Puebla. Pero don Aurelio notó otras cosas. La forma en que caminaban perfectamente sincronizados sin ponerse de acuerdo. La manera en que sus cabezas se giraban al mismo tiempo hacia sonidos que nadie más podía escuchar, y sobre todo, cómo sus sombras parecían más densas, más largas de lo que deberían ser bajo el sol del mediodía. El diario de Ana Patricia revelaba la verdad que México había tratado de olvidar durante 15 años. Los 10 habían encontrado algo en esa cueva, algo que los antiguos habitantes de la región habían conocido y temido. No eran los primeros en entrar. Habían sido elegidos, seleccionados por una inteligencia que había estado esperando durante siglos el momento adecuado. Las últimas entradas del diario estaban escritas con una caligrafía que cambiaba gradualmente, volviéndose más angular, más precisa, menos humana. Ana Patricia describía cómo todos habían comenzado a tener los mismos sueños simultáneamente, cómo podían comunicarse sin palabras y cómo había comenzado a entender verdades sobre el universo que la mente humana no estaba preparada para procesar. Ahora sabemos por qué la cueva nos esperaba, escribía en una de las últimas entradas legibles. No éramos exploradores, éramos mensajeros, y el mensaje que llevamos cambiará todo. Pero primero debemos cambiar nosotros. Los 10 regresaron a sus vidas normales, pero nada en ellos era normal. Carmen terminó su carrera con calificaciones perfectas, pero sus profesores notaron que sus ensayos contenían referencias a civilizaciones que no existían en ningún libro de historia. Ricardo se convirtió en un brillante ingeniero, pero sus diseños incluían elementos que parecían inspirados en una geometría imposible. Los hermanos Santana fundaron una empresa de tecnología que desarrolló innovaciones que estaban décadas adelantadas a su tiempo, pero que nunca pudieron explicar cómo habían llegado a esas soluciones. Jorge dejó de contar chistes para siempre, pero se convirtió en un orador hipnótico que podía convencer a cualquiera de cualquier cosa. David se hizo atleta profesional, pero sus récords desafiaban los límites conocidos del rendimiento humano. Alejandra se convirtió en fotógrafa, pero sus imágenes capturaban cosas que no deberían ser visibles para el ojo humano. Ana Patricia se especializó en arqueología,
pero sus descubrimientos revolucionaron la comprensión de las civilizaciones antiguas de América. Gabriel abandonó el escepticismo por completo y se sumergió en el estudio de fenómenos paranormales. Isabela desapareció por completo en 2015, dejando solo una nota que decía: «Es hora de regresar a casa». Pero lo más perturbador que revelaba el diario era lo que había pasado con otros grupos que habían entrado a la cueva a lo largo de los años. Don Aurelio no había sido el único. Cada generación, la cueva llamaba a unos pocos elegidos, los transformaba y los enviaba de vuelta al mundo para preparar el camino para algo más grande. «Somos semillas», escribía Ana Patricia en su penúltima entrada. «Semillas plantadas en el mundo humano para que cuando llegue el momento, cuando ellos decidan que es hora de emerger, tengamos preparado el terreno. Y ese momento se acerca. Puedo sentirlo. Todos podemos sentirlo». La última entrada del diario estaba escrita completamente en esos símbolos extraños que habían visto en las paredes de la cueva. Pero de alguna manera, cuando los investigadores la miraron, pudieron entender su significado. El despertar ha comenzado. Los otros vienen, y nosotros estaremos listos para recibirlos. Hoy, en 2024, los 9 supervivientes del grupo ocupan posiciones de influencia en diferentes sectores de la sociedad mexicana. Carmen es directora de un importante museo arqueológico. Ricardo diseña infraestructura para ciudades inteligentes. Los hermanos Santana dirigen una corporación tecnológica con contratos gubernamentales. Jorge es un influyente locutor de radio. David entrena a atletas olímpicos. Alejandra documenta fenómenos inexplicables para cadenas de televisión. Ana Patricia dirige excavaciones arqueológicas financiadas por el gobierno. Gabriel es consultor en asuntos especiales para agencias de seguridad nacional. Todos ellos, según el diario, esperan una señal que indicará que es momento de cumplir el propósito para el cual fueron elegidos en aquella cueva hace 15 años. Y esa señal, según las últimas investigaciones, podría estar llegando pronto. Porque la cueva de San Miguel Tenancingo no era la única. El diario mencionaba otras ubicaciones, otras puertas distribuidas a lo largo del territorio mexicano, cada una esperando su momento, cada una eligiendo a sus mensajeros. La pregunta que nos deja esta historia no es ¿qué encontraron esos 10 jóvenes en la cueva? La pregunta es ¿qué está por encontrarnos a nosotros? Si esta historia te ha impactado tanto como a mí, compártela con tus amigos y familiares. Suscríbete a Ecos del Silencio y activa las notificaciones, porque si descubrimos más sobre estas cuevas malditas y los planes de los que regresaron transformados, tú serás el primero en saberlo. Y créeme, necesitarás estar preparado para lo que viene, porque en México hay cuevas que siguen esperando. Y tal vez, solo tal vez, ya han elegido a su próximo grupo de mensajeros. ¿Podrías ser tú uno de ellos? Esta ha sido otra historia de Ecos del Silencio. Nos vemos en la próxima, si es que seguimos siendo nosotros mismos para entonces.